Ya. Ok, ninguna duda sobre este último PPT, sobre el PPT de la semana pasada, o sea, sobre el tema de la semana pasada, sistema electoral peruano, cómo se inscriben los partidos, todas esas cosas, las últimas cosas que vimos, ¿se acuerdan? ¿No? Ya, bien, se entendió bien. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ver con menos, digamos, sí, exacto, con menos profundidad, vamos a ser menos ambiciosos para revisar los sistemas electorales de algunos otros países, sobre todo América Latina. ¿Por qué? Porque si nosotros comparamos, si a alguno de ustedes les gusta la política comparada, se compara entre sistemas que son similares, ¿no? No puedes, o sea, una cosa es comparar a Perú con Colombia y otra cosa es compararlo con Japón, ¿no? Vas a encontrar mucho más similitudes con Colombia. Entonces, vamos a mirar sobre todo algunos sistemas que están a nuestro alrededor, pero también para referencia a algunos de Europa. Ya de otros países no, porque ya es muy bravo mirar a Asia, a África, ya no tenemos suficiente tiempo para eso. Pero lo primero que vamos a comenzar es haciendo una revisión del general de algunas reglas diferentes, o sea, algunas reglas que son diferentes en otros lugares, eh, porque el default que tenemos nosotros es más o menos, nunca veo el cursor, siempre es muy chiquito, ese es el problema. Ya. Eh, eh, el 5 lo acabo de subir ahorita. El 6 todavía no está, pero lo subo al final de la semana. Eh, bueno, sistemas, o sea, ya. Antes de eso, obviamente quería comentar un toque solamente las noticias, ¿no? Ya saben quién llegó al Perú. Toledo, ¿no? En el marco, en el marco de qué proceso, o sea, lo están investigando por la interoceánica, ¿no? Por haberse pelado la plata ahí de supuestamente Odebrecht, y eso que llamó barata, págame, ¿no? Y también la de Camargo Correa, también, la otra empresa brasileña que está ahí metida, ¿no? Y también otra cosa interesante que ha pasado es que han cambiado a 4 ministros, ¿no? Al mismo tiempo, incluyendo educación, que era bien polémico, pero no es que han metido a alguien de perfil muy distinto, ¿no? Aparentemente es un perfil similar, pero bueno, vamos a ver, de repente es menos errático, por lo menos con sus comentarios. Pero bueno, no sé si muchas cosas vayan a cambiar en verdad en la práctica en el Mineu con este nuevo pata. Eh, Toledo se va a ir a Barbadillo, así que probablemente vamos a ver mucho de esas noticias en los próximos días. Pero en cuanto a noticias electorales, a mí me interesa más que le presten atención esta semana a la elección de Paraguay, ¿ya? Que es el 30 de abril. Y la elección de Paraguay es súper interesante porque es todo al mismo tiempo, Senado, digamos, Cámara de Diputados y presidente, también las gobernaciones en todos los lugares que no son Asunción. Eh, es que en Asunción es un distrito capital y sí, y no tienen, como que no tienen un gobernador. Sí, entiendo, creo que tienen un alcalde, pero la cosa es que ahí no eligen ahorita gobernador. Y los dos partidos tradicionales son el Partido Colorado y digamos, el Partido Liberal Radical, se llama, que ahora está unido acá. Y estos son como que unos extra, ¿no? Digamos, que están en esta elección, que más o menos está entre los dos partidos más importantes, los dos partidos tradicionales. Llama la atención que en Paraguay todavía sea uno de los pocos países que los dos partidos tradicionales siguen siendo los más relevantes, ¿no? Eso no pasa en muchos países de América Latina. Y como veremos en la segunda mitad del curso, probablemente tiene que ver con que tienen mayoría simple para la elección presidencial, ¿no? No tienen segunda vuelta. Sí, sí. Pero justo vamos a ver en un rato algunas de las reglas de Paraguay para comentar. Pero miren cómo está principalmente entre los dos primeros partidos, ¿no? También está, por un partido nuevo, está postulando a un conocido del fútbol. A quien les gusta el fútbol van a ubicar ahí a este pata. Chilavert. ¿No ubican a Chilavert? El arquero. El arquero que metía gol, ¿no? Hay pocos arqueros que han metido goles, tantos goles como, o sea, siendo arqueros de tiro libre, de penal, ¿no? El principal pateador. Chilavert era uno, el otro era Rogerio Ceni y el otro era el gran Johnny Vegas, ¿no? ¿Lo ubican a Johnny Vegas o no? Del Boys, ¿cómo no lo van a ubicar? ¿Ah? Bueno, pues. Pero igual, pues por lo menos Johnny Vegas es un orgullo nacional, el arquero goleador de Sudamérica. Bueno,
Vamos a ver ahora sí, vamos a hablar ahora sí de sistemas electorales comparados, ¿no? Entonces, ustedes saben que en el mundo no hay mucha democracia, América Latina es medio como que estamos intentando, nos va mejor que África y Asia, pero no estamos todavía en el nivel de América del Norte y Europa, ¿no? ¿Ah? Este fue 2021, o sea, sí, el actual ya nos pone a nosotros en el amarillo. Lo que pasa es que no lo he cambiado en todas las diapositivas porque es súper nuevo. Pero además ahorita lo que me importa no es ver Perú, sino el mapa general. Perú es el único que ha cambiado. Todos los demás están iguales en esta... O sea, acá, creo que Chile está un poco más azul también. Me parece que cambió un poco más azul en la última. Estar como que acá, ¿no? O sea, pasar a 9 a democracia. O sea, claro, o sea, Chile ya está llegando, ¿ah? ¿No? O sea, solamente, siempre les digo, los países que han salido bien han sido Costa Rica y Uruguay, ¿no? Chile ya está también acercándose a ese nivel, pero también Chile sí enfrenta algunos otros temas más de desigualdad, de temas que más propios de país grande, de grandes porciones de territorio y que tiene también más de una nacionalidad ahí en su territorio. Entonces, es normal también es esperable que en Chile hayan esas características. Eh, Miren, este es otro avance, ¿no? Otro avance de las democracias, otro mapita del avance de las democracias, muy parecido, ¿no? Eh, a lo que yo ya les había ido mostrando. Pero lo que les quiero mostrar sobre todo ahora es que he sacado varios gráficos de EOM, que son el orden mundial, no sé. La cosa es que tienen muy buen diseño gráfico, es bien bacán. Y tienen estos gráficos pues que te muestran, entre otras cosas, por ejemplo, cómo se elige o no al jefe de Estado en cada país, ¿no? ¿Quién es el jefe de Estado? En el Perú, ¿quién es el jefe de Estado? El presidente, Boluarte, ¿no? Pero la cosa es que no en todos los países el jefe de Estado es el jefe de gobierno. Y no en todos los países el jefe de Estado es electo, ¿no? En, en Portugal, ¿cómo es? Sí, sí, sí. Se elige, o sea, en Portugal hay un presidente, ¿no? Pero nadie sabe quién es, porque en realidad lo importante es el primer ministro. Es como el presidente de Alemania, es como la reina, pero la reina llama la atención, o el rey llama la atención porque se conoce culturalmente. El otro no llama la atención, pero bueno, pero cumple el rol. Pero al menos tiene la desventaja de la reina, ¿cuál es? Que es que hay cero justicia ahí, pues. Es una familia que fue elegida y es como ellos se heredan, se mantienen, entonces hay un cuestionamiento moral que se puede hacer a la monarquía. El tema es que si tú eliges presidencia, ok, eso es electo, pero el impacto que tiene en lo que tú quieres que logre hacer un jefe de Estado, que es tener influencia internacional, es mucho menor, ¿no? La influencia de un presidente electo, que no es jefe de gobierno, es pucha. O sea, nadie, como les digo, todo el mundo ha escuchado de Angela Merkel, fue canciller de Alemania durante un montón de tiempo. ¿Quién sabe quiénes fueron sus presidentes? No hay idea, ¿no? No, porque nadie, en cambio, o sea, no, llegaba acá el presidente de Alemania y salía de repente en una página así chiquitita, ¿no? Claro, ese es el tema, pues porque tiene algunas funciones, pero es sobre todo jefe de Estado el presidente allá. Y me parece que en Alemania no es electo directamente por la gente, sino que es indirecto, ¿no? Es la asamblea misma la que lo elige. Eh, no, a Merkel no le eligen porque Alemania es un sistema parlamentario, ¿no? Entonces, claro, al Merkel le elige su distrito. Su, claro, como en Italia, exacto, como en Italia. Pero digamos, miren cómo es de diferente el mundo, ¿no? Lo que pasa es que, ¿por qué muestro esas cosas? Porque a pesar de que ustedes ya obviamente han empezado a cambiar ese chip con cosas que han visto en cursos anteriores, cuando uno recién sale del cole, más o menos que se imagina que como las reglas, así como funcionan las cosas acá, funcionan en todo el mundo, ¿no? Es como una cosa predispuesta que tenemos oye, qué raro. Por ejemplo, nos llama la atención que no haya vacancia presidencial en otros países cuando recién llegamos y que no tenemos idea de que eso es una cosa rara del Perú, ¿no?
Entonces, miren, los países con elecciones directas con segunda vuelta son estos de acá, los verdes. Elecciones directas con mayoría simple son los azules, ¿no? Entonces, mayoría simple, la mayoría de América Latina tiene segunda vuelta, pero algunos países no tienen segunda vuelta, ¿no? ¿Quiénes? México, Paraguay, Panamá, Honduras, este, bueno, Venezuela, pero no todos, sí, Venezuela, no todos son democráticos, ¿no? Ese es el tema. Bueno, también hay países que hay un jefe de Estado indirectamente elegido por el legislativo, que es el caso, mira, no es el caso de Alemania. Alemania es un consejo, un colegio electoral, un comité electoral, según ese mapa, ¿no? Pero, pero sí aparentemente indirectamente elegido por el legislativo es en varios otros lugares, ¿no? Que salen por acá, en Sudáfrica, por ejemplo. Gobernador general nombrado por el monarca en Canadá, en Australia. ¿Qué cosa es un gobernador general? Es el representante del rey en Australia o en Canadá. Él es el jefe de Estado, ¿no? Eh, entonces no es electo en todas partes. Nosotros elegimos a nuestro jefe de Estado, pero no. Jefe de gobierno, lo mismo. Van a ver esta división azul-verde, es la misma, porque los países presidenciales normalmente elegimos a nuestro jefe de Estado, que es el mismo jefe de gobierno, pero también los países que son parlamentarios son los que lo eligen a través del Parlamento, ¿no? Entonces, todos esos países verdes son parlamentarios, principalmente. También, bueno, el Reino Unido supuestamente es designado por el jefe de Estado, el jefe de gobierno, ¿no? Te invita a tomar el té y te dice, oye, yo te invito a formar gobierno. Pero en verdad es parlamentario, pues, o sea, digamos que la regla formal es esta, pero no es que en verdad tenga opción, ¿no? El rey o la reina de cambiar. Acá empiezan a haber cambios de reglas más interesantes, por ejemplo. Voto voluntario versus voto obligatorio. Voto voluntario es todos los países en verde, voto obligatorio los países en rojo. Obligatorio pero sin aplicar son los países en naranja, como México. Es obligatorio pero no hay multa, entonces es voluntario, ¿no? Sí, entonces, en cambio, los obligatorios son estos de acá. Sobre todo Sudamérica, Australia es el mayor ejemplo que van a encontrar en papers, porque es el país considerado Global North casi, o sea, de los que más estudian. Eh, pero también tenemos en América del Sur es bastante común, ¿no? No es lo más común en todas las democracias más fuertes del mundo, eso sí, ojo. Pero acá yo les diría que este es un tema eh, complicado, no es tan fácil porque hay dos cosas que tenemos que separar respecto de si el voto es obligatorio o voluntario, que son, por un lado, nuestra opinión filosófica y por otro lado, analizar cuál es el impacto electoral, el impacto en la sociedad si tú tienes una regla o la otra. Ya tienes que poder separar las dos cosas. Mi inclinación personal, a mí me gusta más el voto voluntario. Yo preferiría que la gente pueda decidir, yo voy a votar, con quiero, no. Ahora, respecto de la evidencia de qué es lo que ocurre, no es súper claro. De hecho, es una cosa que se está estudiando un montón. Y una cosa que sí me preocupa de lo que aparentemente puede pasar si tú cambias de voto, si ya tienes voto voluntario y pasas a voto obligatorio, siendo una democracia no cuajada, lo que te puede pasar, porque han habido incidencias, o sea, indicios de eso en Colombia, en Chile, eh, es que, por ejemplo, te pase algo como que muy poca gente es la que termina eligiendo a los políticos. Y los políticos que ya carecían de legitimidad, se hace una bola de nieve porque empiezan a perder aún más legitimidad porque se pasa la voz de ellos han sido elegidos por unos poquitos, por el 30%, por el 40%, ¿no? Entonces, mira, esos han sido elegidos solo, no se dieron cuenta que pasó un poquito eso, un poco eso fue una crítica a cuando Fuerza Popular sacó 73 congresistas y la gente decía, pero solo sacaron 20 y tantos por ciento del voto. Ya, mira, pero ese es el sistema electoral, pues, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Entonces, eh, acá igual lo que pasaría es que la gente, ese rumor de alguna manera que tiene un impacto en la legitimidad de la gente hacia el sistema. Entonces la gente a lo largo de unas cuantas elecciones podría terminar viéndose aún más alejada de su democracia, desconfiando aún más de los líderes, como que... no sé si han visto un paper que acaba de salir, de hecho ha habido más de una entrevista
de Alberto Vergara y Rodrigo Barnechea, que se llama La democracia, el poder, ¿cómo es? A ver, un toque. ¿Han visto esto de acá? Si quieren, revísenlo ya. De repente lo han pasado. Es o sea, habla de cómo el poder se ha diluido en Perú. Eh, si quieren, lo subo como lectura complementaria. Pero es interesante cómo, o sea, si en realidad tú tienes una autoridad, que tu constitución dice ya, él es el ministro, pero en la práctica, ¿se acuerdan cómo al inicio del ciclo vimos ese video de Harari y dijimos que lo importante son las historias y que lo que la gente se cree, ¿no? O sea, ¿qué tal? O sea, lo importante es si, o sea, si tú tienes un presidente, pero nadie se cree que es ese presidente, nadie lo respeta, nadie va, o sea, es como que al final pierde legitimidad, entonces al final no es el presidente, no tiene realmente el poder, no es realmente el depositario del poder si la gente no se cree esa historia, ¿no? Entonces, si tú acumulas circunstancias que hacen que la gente deje de creerse la historia de la democracia, entonces se debilita tu democracia y eso es lo que nos está pasando. Entonces, ese es el riesgo del voto voluntario cuando tu democracia no es súper sólida. Aún así, como les digo, esto se enfrenta con el tema, por lo menos personalmente, yo preferiría que tengamos voto voluntario en cuanto a posición filosófica. Pero no estoy seguro, creo que es un tema, no tengo una posición tan fuerte porque es un tema que tiene que estudiarse bastante más. Incluso yo mismo no creo que haya revisado, digamos, lo suficiente como para tener una posición lo suficientemente fuerte. Porque creo que además no es fácil sacar las cosas, no pueden transportar las conclusiones de papers que se hagan sobre Europa a Perú, ¿no? Obviamente se puede tomar un estimado, pero bueno, en fin, no algo tan determinante. Bueno, eso es esas son diferencias entre voto voluntario y voto obligatorio en el mundo. A ver, ya. Em, Fíjense la participación que hay. Dice, participación según el carácter legal del sufragio en América Latina. Como deber y con sanciones, 81% de la gente participaba. Como deber sin sanciones, 70%, como derecho, 69%, Chile 2003. Hay un impacto en cuánta gente va a votar. Ahora, esto es particularmente alto para los números actuales, porque este es un paper más de 2013. Actualmente, en realidad es más cercano al 50%. En Estados Unidos vota alrededor del 50%, en Colombia más o menos también. ¿Sí? Sí, es que Chile está en un proceso de cambiar muchísimo digamos, todas sus reglas electorales. El próximo proceso que tiene Chile es un proceso constituyente. Digamos, tiene que elegir algunos consejeros constitucionales y para eso hay voto obligatorio. Pero bueno, no sabemos todavía cómo va a ser el resto, porque en ese lugar, o sea, en ese sitio en Chile van a discutir justamente la nueva constitución. Entonces ahí de repente se pone voto voluntario, voto obligatorio, no sabemos todavía. ¿A qué edad se puede votar? ¿No? Normalmente es a partir de los 18, verde, la mayoría del mundo, pero hay lugares que desde los 16, con el azul. Si a alguno de ustedes les interesa ese tema, ese es una de esas cosas que se puede estudiar en estudios electorales de ciencia política, ¿no? Oye, ¿qué impacto tiene dejarle votar a la gente más joven o no? Ese es el tipo de cosas que se puede hacer en política comparada respecto de sistemas electorales. Que es bien bacán, es justamente el tema que a mí más me vacila últimamente. 17 años en algunos lugares, ¿por qué? No sé.
Ya, pregúntenles, ¿no? 20, 21, 25. Qatar, ¿no? No, no, ese es Emiratos, ese es Qatar, creo, ¿no? ¿Cuál es ese? Ah, no, o es Djibouti, ¿sí? A ver. Ah, tienes razón, son los Emiratos. Son los Emiratos, son los Emiratos. Siempre me confundo entre eso, Oman, los tipo, todas esas cosas. No, los Emiratos ni siquiera eligen. Emiratos tienen un emir nomás. Pero digamos, pueden elegir algunas cosas, no tienen una suerte de parlamento. Eh, Miren, esto es respecto de, ¿se acuerdan que tenemos una semana en que no se pueden publicar encuestas? Ya, nosotros estamos en el amarillo, 6, 7 días que no se pueden publicar encuestas. Los que no tienen prohibición, si se dan cuenta que son los países más democráticos normalmente, no tienen prohibición legal, ¿ya? O hasta el día de la votación inclusive, el verde. Un día, claro, en Chile, pero en China solamente hay un partido. 2, 3 días en algunos otros países, ¿no? Colombia, 4 o 5 días amarillo. Los países rojos son los que tienen peor prohibición que nosotros. Perú antes eran 2 semanas. Cuando elegimos a Fujimori en el 90, eran 2 semanas. Entonces, la última encuesta mostraba todavía un Vargas Llosa bastante más arriba, y entonces, no sé, pues, si mucha gente creyó que el crecimiento de Castillo fue fraude, pucha, lo de ese momento o sea, lo hubieran creído, sí, pero lo que pasa es que la mayoría de gente no le caía bien Vargas Llosa en ese momento. Sí, sí, 100%. Ajá, son parte de las reglas del juego, sí. Ajá. Sí, claro. Yo tengo un podcast en el que dijimos que el Castillo podía pasar. Era bien probable. Sí, pero ¿saben qué fue lo diferente? Castillo se supo, ya lo vamos a estudiar un poco más la segunda mitad del curso, pero en Perú siempre se había sabido quiénes eran por lo menos uno de los dos candidatos que iba a la segunda vuelta desde 2 semanas antes. Desde el domingo antes de la elección, siempre se sabía por lo menos uno de los dos candidatos, y durante la semana se dilucidaba el segundo, por último, si es que no se sabía ya. Y lo que ocurrió esta vez fue que el domingo o sea, la última encuesta publicable en el 2021, no, o sea, con esa encuesta no se sabían ninguno de los dos que iba a pasar. Como que podían pasar muchas cosas. Recién en la primera encuesta privada, que fue la del miércoles de la semana, digamos, de la última semana, esa fue la primera encuesta que confirmó que Castillo era el que pasaba, el primero que pasaba. Y ninguna encuesta confirmó nunca quién era el segundo que pasaba. Porque eso siempre quedó, parecía que era Hernando de Soto. Sí, pero claro, lo que pasa es que al final ya las encuestas no pueden medir ausentismo y algunas cosas, algunos detalles, ¿no? Sí, 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 digamos, las encuestas en Perú, le dan al clavo, por el tema que les he dicho de que somos una elección presidencial, una única elección nacional, y por eso mucha gente que raja de las encuestas utiliza como ejemplo una elección congresal, porque ahí hay más diferencia, porque obviamente no tenemos. No, pero también los medios lo usan mal y las encuestadoras no corrigen, porque los medios dicen, en el sur tiene tanto por ciento sin hacer ninguna aclaración, y las encuestadoras no los corrigen. Algunos, es verdad. No, pero el margen de error es uno, el margen de error es uno en la encuesta normal, digamos, cuando tú tienes tu encuesta, 1.200 encuestados, tu margen de error es 2,8 para esa muestra. Pero si tú dices
En el sur la gente puede ir más a Castillo, ese margen de error es otro. Y ese margen de error no lo explica. Eso suele pasar, estén atentos. Bueno, esto es algo que podría cambiar en el Perú porque hay mucha iniciativa de mucha gente. Yo, o sea, cuando he hablado con personas, hay gente de izquierda, de derecha, de varios partidos que están en contra de esa vaina, así que yo creo que probablemente la vamos a eliminar, pero todavía se mantiene. Es más, de repente se elimina por vía judicial, porque yo mañana unos alumnos de la Católica que han presentado, el año pasado presentaron un amparo para pedir que se deje de aplicar esa ley por inconstitucional. Entonces, está está en un proceso judicial. Si les dieran la razón, lo dejarían de aplicar. Pero no sé. Bueno, este, ¿cuántos parlamentarios tengo? ¿No? En cuanto a cámaras, en realidad acá, las cámaras, nosotros tenemos una sola cámara, 2 cámaras tienen mayoría, esto obviamente afecta muchísimo la elección y normalmente si tienes 2 cámaras, es más normal que o haya renovación por tercios, por mitades, o por tercios o por mitades, o que haya elecciones en fechas diferentes también, ¿no? Para lo de Paraguay es una cosa rara. Paraguay y Uruguay sí tienen simultaneidad con todo, pero porque tienen unos modelos particulares de bicameralidad. La bicameralidad, en la evidencia, si ustedes se ponen a estudiar como que qué dicen los datos, o sea, ¿qué ha encontrado la gente que ha comparado, oye, es mejor la unicameralidad versus la bicameralidad? No hay evidencia muy clara de que una cosa sea mejor que la otra, objetivamente, ¿no? Hay un montón de teorías de que la bicameralidad te permitiría más democracia, etcétera, pero no se han comprobado sino más en la práctica. Pueden revisar, busquen Google Scholar, busquen evidencia sobre bicameralidad y se van a encontrar con eso normalmente. Lo que sí, si ustedes chequean, o sea, cruzan datos y se pueden dar cuenta de que si chapan las democracias más sólidas del mundo, tipo, ponen una lista con las 20 democracias más sólidas del mundo según diferentes indicadores, van a ver que normalmente los que son países grandes, con más de 10 millones de habitantes, suelen tener sistemas bicamerales. Los países democráticos, con muchos habitantes, o sea, más de 10 millones, suelen tener sistemas bicamerales. Es raro que Perú, siendo un país, bueno, debatible todavía, pero siendo un país democrático y digamos que grande en cuanto a número de personas, ¿no? Tiene una población de 30 millones, tener unicameralidad es bien raro. Es el único país que tiene una proporción parecida es Corea del Sur, que también es unicameral, pero no es normal eso. Lo que también, claro, y por el otro lado, la mayoría de países más democráticos que tienen unicameralidad es porque son bien chiquitos. Y eso lo van a notar en el mapa. Los unicamerales normalmente tienen poblaciones bien chiquitas. Los nórdicos tienen poblaciones chicas. Y en general varios otros países, ¿sí? Este año se cumplen 30 años. 30 años sin Senado, qué fuerte. Qué pena. Yo sí creo que la bicameralidad sería mejor en Perú, pero por algunas razones específicas del Perú, no porque en general sea mejor. Si quieren después podemos conversar de eso, pero es un tema que creo que tiene que ver más con las cosas de la segunda mitad del ciclo. ¿Cuántas personas son necesarias para legislar? Acá es número de congresistas, ¿no? Acá es lo que les comenté de la raíz cúbica. Nosotros tenemos 100, la raíz cúbica decía 310 más o menos era, ¿no? Entonces deberíamos tener 310 congresistas, sean una o en 2 cámaras, más o menos para tener una representación adecuada, pero tenemos un tercio más o menos de esa, bueno, no un tercio, pero menos de la mitad de lo que deberíamos, ¿no? En cambio, fíjense, hay otros lugares en el mundo donde lo que tienen es más bien demasiados congresistas. En Italia, como yo les decía, ¿sabes? La discusión es, oye, ¿tendríamos que reducir el número de congresistas o no? O en Alemania también se discute eso. Entonces, varias de las reglas que vamos a comentar y que vamos a ver los efectos, en realidad importa mucho, más que nuestra tendencia, más que hacerle caso a nuestra tendencia normal, que es pensar, oye, ¿qué regla es mejor que la otra? Como que, ¿es mejor la segunda vuelta o la primera vuelta? Así no se trata de qué necesita tu lugar, el lugar en el que tú estás estudiando, ¿no? El contexto, ¿qué es lo que necesita?
¿no? Con segunda vuelta, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema muy fragmentado, necesitamos concentrarlo. Entonces, de repente necesitamos salir de la segunda vuelta para ir a algo más concentrado. Pero Estados Unidos tiene un sistema demasiado concentrado. Más bien, ellos tienen que desconcentrarlo, porque les haría bien que haya por lo menos un tercer partido por allá, ¿no? Digamos, podría darle nuevas opciones a la democracia. Pero entonces de repente ellos sí les haría bien la segunda vuelta. Entonces no se trata de que una cosa sea objetivamente mejor que otra, ¿no? En cuanto a las reglas. En cuanto a número de legisladores, sí parece haber un óptimo por acá, ¿no? O sea, alrededor de la raíz cúbica de tu población, como un estándar, pero obviamente no tan rajatabla tampoco, ¿no? Hay varios países que han creado estas reglas para paridad o diferentes cotas de género, ¿no? O sea, es una cosa de toda América Latina, no es una cosa que solamente esté pasando en Perú. Cuando vean que algo está pasando en toda América Latina y en Perú no, es bien raro que en Perú no vaya a pasar pronto. Hay un contagio vecinal de estas cosas, ¿no? Entonces la región se mueve, digamos, hay mucha influencia en lo que pasa en los otros países, sobre todo para nosotros en Chile y en Colombia también más o menos. Pero entonces fíjense en esto, es una tendencia fuerte, es un debate. También acá hay que separar, igual que en el tema del voto voluntario, hay que separar lo que puede ser nuestra posición individual o filosófica sobre el tema, ¿no? De lo que son los efectos prácticos de esto. Entonces, por ejemplo, parte de los efectos prácticos que van en contra de lo que era inicialmente, yo tenía una posición, yo antes tenía una posición un poco más fija en contra en general de las cuotas, de todo tipo de cuotas, no solo de género, sino en general, no me gustaban. Eh, He relativizado un poco esa posición luego de encontrarme con que existe bastante evidencia de que las cuotas sí tienen un efecto en cuanto a cambiar las expectativas de las personas, ¿no? O sea, la gente sí vota diferente después, ¿no? Sí es más probable que voten por la población que logró representación después de las cuotas que antes de las cuotas. Entonces, como que tienen un efecto. Y la otra cosa es que eh, reconozco que hay problemas a veces, o sea, a veces hay problemas de falta de representación de género o de por algún otro tipo de población, y a mí no se me ocurre una mejor solución. Entonces, si a mí no se me ocurre una mejor solución, como que tengo menos ganas de decirte, no, pero no hagas esto, porque, ¿no? Sí, o sea, no, pero, pero es un tema también como mm, que es otro de esos temas en que se pueden concentrar a estudiar, porque hay gente que plantea una cosa y gente que plantea otra. Pero esto de la representación por género es un poco difuso, porque en la práctica no hay garantía de que porque una mujer sea elegida va a tener intereses comunes con mujeres. No, pero es que no se trata de eso, sino que se trata de que de cambiar el chip, la expectativa de que, por ejemplo, si tú eres, o sea, esto es algo que han estudiado en general, se ha estudiado en psicología bastante. Si tú eres un niño y ves que todas las figuras de autoridad son hombres, no te es normal en tu cerebro cuando creces, no tienes la expectativa de que una mujer ahí es medio raro, ¿me entiendes? Esa es como que la imagen, la expectativa que se quiere cambiar poniendo cuotas. Es la misma idea eh, con cualquier otra cuota, por eso se busca como ser algo temporal. Eh, cuando tú pones, por ejemplo, cuando tú pones estas cuotas y antes lo que la población votaba naturalmente era 90% de hombres. Luego de tener estas cuotas, durante un tiempo, la población normalmente tiende a votar, eh, digamos, de una forma ya más parecida a como es la división geográfica real, ¿no? Ahora, como les digo, es un tema que tiene varias aristas y también gente que opina de un lado y del otro. Así que es un tema que se puede meter a investigar. Lo que sí les sugeriría es que eh, sea cual sea la posición que tomen, si les parece una buena solución o una mala solución, no dejen de preocuparse por entender bien cuál es el problema que se quiere solucionar, ¿no? Porque la mejor forma de rebatir una política con la que ustedes no estén de acuerdo es siempre empatizar con el problema que se quiere solucionar y decirle, oye, pero de repente no hay una mejor forma de enfocar esto con esta otra alternativa o de esta otra forma, no sé, pero eso suele tener mucho mejor efecto que decirle,
que decirle a alguien, no, tu vaina no funciona, y quedarte ahí, ¿no? Si haces eso, sueles tener como que, mira, acá es pesado, y como nunca, no llegas a convencer a la otra persona, sino más bien te puede pasar que la otra persona se convenza más de su posición porque tú le caíste pesado. ¿Sí? Ajá. Ya que 17 años eran reservados para los pueblos indígenas, y sin embargo la población era menos de 1 millón de electores. Por ende, tenías una sobre representación y también una subrepresentación de los electores. No puedes llegar a un caso extremo como Pedro Castillo y Aníbal Torres con su famoso proyecto de ley 1840, que habían propuesto que deben haber más cuotas, 4% por el simple hecho de ser afrodescendiente, 30% si eres independiente, 26% población indígena. Entonces, el hecho de usar cuotas no por meritocracia, por conocimiento, por ganar, ¿no? Un debate interno, sino por tu género, por tu procedencia étnica, por otros factores que sí, ese peligro, el peligro de no representar adecuadamente en tu diseño de cuotas, pero además creo que probablemente también estarías de acuerdo lo que comentamos la pasada. Hay otras críticas adicionales a esas, de fondo, a que las cuotas podrían no lograr el propósito que buscan. Sin embargo, lo que sí tienen que saber, porque es importante separar nuestra opinión individual del tema, filosófica en todo caso, de nuestro análisis de las políticas y de cuál es el efecto que tienen. Lo que tienen que saber es que en cuanto a cuotas de género, existen y están en casi toda América Latina ahora y se están debatiendo nuevas. Y también existen en casi toda América Latina, en Perú no, pero es muy difícil que tengamos bicameralidad y que no se implante esto. Es cuota indígena también, ¿no? Sí, sí. Es más, yo respecto de eso, tampoco tengo una posición 100% cerrada, pero sí más o menos favorable a eso, porque no se me ocurre una mejor solución para el tema de... O sea, en la práctica en Perú, sí hay poblaciones que les es todavía más difícil, creo. Creo que este es un tema bien discutible. De repente no tengo razón, pero creo que sí hay poblaciones a las que les es objetivamente más difícil acceder a sitios de poder. Entonces, podría ser que alguna cuota indígena o sea, pueda servir, obviamente temporal, pero habría que discutir bien cuándo. Y claro, cuál sería la adecuada, etcétera, necesitarías de la chamba de gente que conozca más de esos temas que yo, ¿no? Pero tengo esa posición. Igual, obviamente, ustedes pueden tener posiciones diferentes, ¿no? Diego y ella como. Con esa gran escala, la gente que posee mayor recurso económico son los que se pueden posicionar con más solidez en la esfera de los políticos, y pues la gente que no tiene, digamos, tantos recursos como para llevar a cabo grandes campañas, termina, digamos, no siendo, digamos, no teniendo la posibilidad de participar. Entonces hay una especie de paradoja ahí. Una desventaja. Una incoherencia. Y pues ahí podría servir, ¿no? En ese lado del tema de los distritos comunitarios o sectorizados, creo que lo llamaban antes. Sí. Pues ahí en Colombia, en Bolivia, mucho más. Sí, en Bolivia ha habido un cambio bien fuerte, con todo Evo ha habido como que bastante favorecimiento a eso. Forzar esa representación. Es muy arbitrario. Es la misma lógica que la indígena. Mañana hay 100 mujeres que son elegidas, pero la sociedad aceptaría una cuota de género para hombres solo porque 100 mujeres han sido elegidas. No, pero la lógica detrás es que ahorita no hay un problema estructural de la sociedad en contra de los hombres. No, o sea, digo, que los perjudique para... No, claro. Lo que pasa es que si ahorita, mira,
solamente como ejemplo, no te estoy tratando de convencer, pero te estoy tratando de explicar el ejemplo, te estoy tratando de explicar el argumento opuesto. Si tú ahorita haces el mapa del Perú, pones la cantidad de alcaldesas que han sido electas, son creo que 4, no sé, son 10, ¿no? de los 1000 y pico, ¿me entiendes? Es muy raro. Y eso, cuando tú tienes una población que es 50% hombres y 50% mujeres, es como que no te levanta alguna sospecha. Oye, acá hay como que, ¿será como que 100% natural esto o acá hay un tema? Eso es lo que está detrás, ¿no? No hay un tema así eh, al revés, que requiera de una intervención en favor de los hombres. Al menos no hay esa lógica, no hay alguien que lo proponga. Ah, pero ahí hablaría como, sorry, y ahí Fabricio. Ah, lo pusieron, pero no lo explicaron, no la desarrollaron. Pero es una payasada porque dijeron, habrá cuota indígena y no explicaron cómo, no explicaron cuál era, no explicaron, dijeron se desarrollará en la ley. Una cosa. Sí, 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 sí. ¿Qué vas a decir? Yo le quería decir, o sea, usted me dice, nombrar algo natural ahí, yo le digo, ¿y por qué tendría que ser igualdad? Porque, Bueno, es el objetivo el norte que nos hemos puesto. porque, por ejemplo, si usted mira, por ejemplo, el mercado de las personas inicial, son dos mujeres. Claro, ese es el argumento de Jordan Peterson. Si usted mira las personas que trabajan en salud, de enfermería son la mayoría mujeres. Claro, los bricklayers, Entonces, los constructores son todos hay, hombres. sí que se pide cuotas para algunas cosas, pero por ejemplo, la gran mayoría de mineros Ajá. no se pide cuotas. Bueno, ese es un debate. Ese es un, pero bueno, ese es un debate. Hay un debate hay algunos roles que naturalmente los hombres escogen más, las mujeres escogen más. La pregunta es si la política es uno de ellos. La premisa acá es que no. Pero tú podrías proponer que sí, armando tu argumento. No habría problema. Pero en todo caso, como que acá la lógica es, la política no tiene algo que naturalmente haga esa diferencia, más bien sí requiere en algunos espacios, como particularmente el Parlamento, que haya representación, y para que haya una mejor representación, por eso, por ejemplo, hay más fuerte y más gente que apoya cuotas en el Parlamento, o sea, cuotas de género en el Parlamento, que en el Ejecutivo. En el Ejecutivo es un gesto del gobierno, pero no puede ser obligatorio. Hay alguna gente que plantea cuotas de género también en los directorios de las empresas. Eso ya tiene mucho menos apoyo, pues, ¿no? Bueno, pero son cosas diferentes, son cosas diferentes. En todo caso, uno puede estar de acuerdo con uno y no con el otro. Pero es posible que uno esté de acuerdo con uno y no con el otro. A ver, vamos a dar una ronda final de intervenciones. A ver, 1, 2 y 3. Eso está cambiando generacionalmente, ¿ah? Pero sí. Eso sería la pregunta cuando, si llega el momento y eso ocurre, podría ser una pregunta. Eso sería algo a preguntarse. Todas estas cosas, por eso, son reglas, pero las reglas son cosas que te pones de acuerdo y eso te tienes que poner de acuerdo en el Congreso. Pero para ponerte de acuerdo en el Congreso, ustedes tienen que hacer algo que es bien importante, que ya les he dicho, tienen que separar dos cosas. Ahorita lo que tienen, la herramienta más fuerte que van a tener es su posición personal, su análisis individual. Pero a eso le van a tener que sumar, si es que quieren tener una posición fuerte, van a tener que sumarle a eso, leer un par de investigaciones, de cosas que digan, oye, ¿cuál ha sido el efecto en tal lugar, en tal otro lugar? ¿No? Y ahí con eso sustentan su argumento. Y perfectamente eso podría cambiar en el futuro, pero digamos, eso es parte de la discusión. Estas discusiones son las que se tienen en el Congreso, en la comisión de estas cosas. Sí, sí. Espera, David, sí, David, y de ahí seguimos con la ronda. De ahí te doy la palabra, Mena.
aceptaron pertenecer al gabinete. En el 95, la primera presidenta del Parlamento. En el 2000, una mesa directiva únicamente por mujeres. Y en el Y ahora 2003, Dina. Ahora Dina. sí, lo que quiero llegar es que en el 2003 llegamos incluso a tener una premier, la señora Medina. Sí, Beatriz Y Merino. después, hasta antes del 2020, ya teníamos 5 presidentas del Consejo de Ministros. La última creo que fue Mercedes Sarabia. Es cierto, había un cambio gradual. Lo que quiero llegar es que no se necesitó implantar una paridad para alcanzar este incremento gradual. Veamos el caso del Reino Unido. Thatcher llegó sin una ley de paridad alternancia y estuvo consenso sobre el gobierno y después de siglos Theresa May y Liz Truss. Lo que quiero llegar es hasta qué punto es necesario o es imperativo implantar el 50 solamente porque la densidad poblacional. Que es necesario o es imperativo es un debate. Hay gente que te lo va a argumentar. Claro. Mira, a mí me parece que en general, no con género, en general son mejores los, los cambios culturales que ocurren orgánicamente en las sociedades, espontáneamente, y que las propias sociedades se autoimponen las reglas. A mí me parece mejor. No puedo negar, sin embargo, que a veces una política puede ayudarte en ese proceso. La mayor parte de las veces que con lo que lo hemos hecho, elegimos mal y ponemos malas regulaciones y las políticas estropean cosas. Eso nos pasa demasiado seguido, ¿ya? Pero a veces algunas políticas sí funcionan. Lo importante con temas como este es que aceptemos que es un tema complicado, que hay un problema detrás que se quiere resolver, que podemos ponernos de acuerdo en cuál es la mejor forma de resolverlo. También en que podemos ser equivocados, ¿no? Y también es importante ver el análisis empírico de estas cosas. Pamela, ¿querías decir algo? Ah, sorry, me salté después, pero tú primero, después te doy la palabra. Han pasado más de 50 años para efectivamente al menos poder tener representación, por ejemplo, en el Ejecutivo, o una mujer en el Ejecutivo. Creo que, como usted decía, hay políticas que efectivamente pueden empujar a ciertos procesos, pero para bien. Es como que yo creo que si una persona busca una cuota de personas y los indígenas, o de repente personas con discapacidades, justamente es porque han sido personas que han sido excluidas por mucho tiempo. Y eso pasa también con las mujeres. Creo que es por un tema de representación también. Y aparte de que, sí, de por sí en la práctica, al implementarse esa cuota de género, como es al principio el 30%, esto ayudó a que con el tiempo se puedan haber más mujeres postulándose y efectivamente también electas. Creo que en la práctica se demuestra que efectivamente ha habido un efecto positivo. Eso es lo que al menos yo veo. Claro. Bueno, es importante si a ti te parece eso. O sea, esa es la idea de la cuota. Joaquín. Y yo pienso que sí, tal vez calza un poco más la tasa de para poblaciones indígenas, Ajá. pero yo pienso que va a llegar un punto en el que se va a estabilizar todo. Tal vez hasta se obvie o se puede llegar a limpiar y se llegue a una meritocracia. Ya que estamos Ojalá. a que a nuevas generaciones que ya son mucho más abiertas, pero Sí. Va cambiando poco a poco. y así es como vamos a lograr llegar a este lugar de cada uno con sus propios méritos para ser elegido. Ya no se necesite de este sesgo, por así decirlo. Ajá. Es decir, las mujeres un tanto por ciento, hombres tanto por ciento, y los van a ver con igualdad a todos, sin importar que cada uno con sus meritocracias. También es que la población se informe y deje de tener pensamientos. Sí, pues, en eso vamos a ir, esos cambios se dan poco a poco, poco a poco. Vamos a hacer ahorita una pausa de 10 minutos y luego seguimos con la clase. Aprovechen, porfa, para llenar la encuesta. Ya, como puedes explicar, la he reprogramado. Porfa, si tienen algo de aprecio por este curso, hagan la encuesta. Dale. Vaya. Hay un par que no tienen nombre, pero te lo muestro, pues en todo caso, la próxima clase. Y si es que no te
Lo que pasa es que a veces cuando termino de corregir todos, se hace evidente cuáles son, que no tienen nombres. Pero si descubres que te pongo tu nota, es porque se hizo evidente. Y si no te pongo tu nota, te muestro el miércoles y me dices cuál es. Pero no dejes de llenar la encuesta. ¿Ah? Ah. ¿De qué? No, pero pregúntame. Ya. No sé si se pide mucho, es que es un poco ambiguo el hecho, porque por ejemplo en la práctica de energía que hicimos, nos pedían un contexto de la noticia y nos daban como ejemplo la noticia de un noticiero. Pero solamente el título. Entonces uno lo que empecé a hacer es como pide dar por el reportaje completo, pide dar un contexto histórico, un contexto de la noticia. Tienes que buscar. Yo, digamos, lo que hice fue buscar directamente la noticia. Claro. Y no sale la información. Sucede que hagamos fuentes y cuando el profesor las soluciones dijo que el montaje completo iba a ser en otro lado, tenía ciertos hechos que en la noticia no estaban. Ya. Es decir, que tienes que hacer una búsqueda, o sea, vincula el hecho más por tener más puntaje, lo cual no necesariamente refleja lo que quiere reflejar una PC, porque una PC lo que quiere reflejar es que tú lo que hayas aprendido. Exactamente. Lo sincero que se quiere hablar eso